Arrancamos una nueva exploración profunda. Y hoy tenemos por delante una misión intelectual de esas que verdaderamente nos cambian la perspectiva. Sí, totalmente. Es un tema denso, pero fascinante. Exacto. Vamos a sumergirnos en uno de los textos más deslumbrantes y, bueno, admitámoslo, a veces un poco intimidantes de la historia de la filosofía. Un poco bastante, diría yo. Sí. El documento que tenemos sobre la mesa es Unidad 2 G.W.F. Hegel, El idealismo absoluto del autor Andrés Hebrard. Y el objetivo de esta charla es destilar las ideas más potentes de este texto, Ajá. para entender conceptos súper complejos sobre la realidad, la libertad y cómo llegamos a tener conciencia de nosotros mismos. Que no es poca cosa. Para nada. Y hay que hacer una aclaración desde el primer minuto. Este análisis está diseñado especialmente para quienes desean nutrir su curiosidad y obtener un nivel de comprensión académico, pero sin perderse en un laberinto de jerga inaccesible. Claro, ese es el gran reto con este autor. Así es. La idea es salir de aquí con herramientas sumamente claras para entender cómo nuestra forma de ver el mundo literalmente moldea la realidad que habitamos. Es un objetivo excelente. Y la verdad es que el texto de Hebrard nos da una hoja de ruta muy clara para lograrlo. Buenísimo. Pero, para situar un poco el panorama de lo que vamos a analizar, tenemos que hablar de Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Es fundamental entender su contexto histórico para no verlo solo como un señor aburrido escribiendo libros densos. Claro, porque no estaba aislado del mundo. Exacto. Él nació en 1770 en la ciudad de Stuttgart y le tocó vivir una época de agitación total. Fue testigo directo de la crisis de la Ilustración y observó con un enorme entusiasmo el estallido de la Revolución Francesa. Ah, claro. Durante sus años de seminario. Sí. Imaginemos vivir en un momento donde las monarquías milenarias están cayendo y la idea de libertad está literalmente quemando las calles. Una locura. Totalmente. Y filosóficamente hablando, el mundo venía de los límites estrictos que Immanuel Kant le había puesto al conocimiento humano. Y Hegel representa esa transición monumental hacia un sistema mucho más ambicioso. Da un salto enorme. Sí, pasa de esos límites kantianos a lo que él llamó el idealismo absoluto, que es básicamente un intento colosal de comprender la totalidad de lo real. Bien, vamos a desempacar esto paso a paso porque aquí hay mucha tela de dónde cortar. A finales del siglo XVIII, como se menciona en el texto, el movimiento de la Ilustración estaba en una crisis profunda. Así es. La razón humana había sido elevada al lugar de autoridad suprema. Era como la gran heroína de la historia. Pero al aplicar esa misma razón para autoexaminarse, empezaron a surgir grietas. Exactamente. Y ahí es donde entra Immanuel Kant. Según el texto, Kant había propuesto lo que se denomina un idealismo subjetivo. Básicamente, Kant decía que nuestro conocimiento está limitado solo a los fenómenos. Ajá. Es decir, a las cosas tal como se nos aparecen, tal como las percibe nuestra mente humana. Pero la realidad en sí misma, la famosa cosa en sí, quedaba como algo completamente incognoscible. Inalcanzable, sí. A ver cómo hace Hegel para derribarlo. Es la gran pregunta. Porque suena a que Kant dejó a la filosofía en un callejón sin salida bastante frustrante. Totalmente. Y el análisis que hace Hegel sobre esa postura de Kant es increíblemente agudo. Hay una analogía muy visual en el texto de Hebrard que Hegel utiliza para criticar esa visión limitada de la experiencia kantiana. A ver. Para Kant, dice Hegel, la experiencia es simplemente constatar hechos aislados. Es como decir, aquí hay un candelabro y más allá hay una bolsa de tabaco. Objetos random. Exacto. Son objetos desconectados, simples presencias físicas que el sujeto observa. El gran problema que Hegel detecta en esto es que deja, y cito, un inmenso reino empírico completamente fuera de la razón. Claro. La racionalidad en el sistema de Kant quedaba atrapada únicamente del lado del sujeto que conoce, pero desconectada de la esencia misma del objeto. Es como si la razón fuera un par de lentes de contacto verdes que los seres humanos tenemos pegados a los ojos desde que nacemos. Y vemos todo verde. Exactamente. Vemos todo verde, pero asumimos que el mundo exterior en sí mismo no tiene color o es inaccesible. O sea que el universo allá afuera podría ser un caos irracional y nosotros solo le damos sentido en nuestra cabeza. Tal cual. Hegel dice que elevar esa separación,
esa no identidad entre el sujeto y el objeto a una regla irrompible es un error gigantesco. Y aquí es donde la solución hegeliana entra a cambiar las reglas del juego. ¿El giro de tuerca? Sí, aquí nace el famoso idealismo absoluto u objetivo. Y la palabra objetivo es la clave de todo, porque Hegel saca la razón de la cabeza humana y afirma que la razón rige el mundo entero. Espera, pausa ahí. La razón rige el mundo. Sí. Eso suena casi místico. ¿A qué se refiere exactamente el texto con que la razón está allá afuera? Bueno, para entender esto, el texto nos pide conectar las ideas con otro gran filósofo que es Spinoza. Spinoza había propuesto la idea de que existe una única sustancia en el universo. Ajá. Una totalidad que es divina y natural a la vez. Todos somos parte de esa misma masa. Hegel toma esta idea de que lo subjetivo y lo objetivo no son cosas separadas, sino expresiones de una misma totalidad. Ok, entiendo. Pero, y este es el giro brillante, a diferencia de la sustancia de Spinoza, que era estática, como un bloque de hielo eterno, y determinista, la sustancia de Hegel está viva, es teleológica. Otra palabra pesada, teleológica. ¿Sí? Para quienes no tenemos el diccionario de filosofía a la mano en este momento, ¿qué implica eso de teleológico en la visión de Hegel? Tener un fin, un propósito de desarrollo. Hegel veía la realidad así. El universo, la historia humana, no son rocas estáticas chocando al azar. ¡Wow! Esa sustancia absoluta debe ser concebida como espíritu o sujeto. Es una totalidad viva que está en constante movimiento, intentando crecer, desarrollarse y llegar a entenderse a sí misma a lo largo del tiempo. ¡Qué locura! Ese es un momento de revelación total. Sí lo es. Comprender que para este idealismo absoluto, la historia humana, nuestras guerras, nuestras revoluciones, el desarrollo de la ciencia, no son una serie de eventos caóticos sin sentido. Exacto. Son el despliegue racional de esta inmensa idea buscando autoconocerse. El sujeto que observa y el objeto observado son en el fondo lo mismo, porque ambos son partes de este universo vivo que está despertando. Te vuela la cabeza pensarlo así. Definitivamente. Y claro, esa visión tan grandiosa nos lleva a una pregunta muy práctica. ¿Cómo hacemos nosotros, simples individuos mortales, para darnos cuenta de todo esto y acercarnos a esa verdad? Claro, porque suene muy abstracto. Exactamente, lo cual nos conduce directamente a la herramienta o el método que Hegel propone. Y aquí es donde el tema da un giro genial, porque en el año 1806, mientras los cañones de Napoleón resonaban cerca de la ciudad de Jena, Hegel escribe su obra magna, La fenomenología del espíritu. Un libro fundamental. Sí, y el texto de Hebrard hace una aclaración vital que me encantó. Este libro no es un manual tradicional. No te dice la filosofía es A, B y C. Funciona más bien como una introducción experiencial, una especie de terapia conceptual profunda para la mente del lector. Esa noción de terapia conceptual es, me atrevería a decir, el diagnóstico más preciso que hace Hegel sobre nuestra forma de pensar. Totalmente. Él señala que nuestro mayor obstáculo intelectual, la enfermedad de nuestra mente, es la inclinación natural a pensar en oposiciones rígidas y unilaterales. Nos encanta pensar en cajas separadas. Blanco o negro. Exacto. Lo finito frente a lo infinito, el individuo frente a lo universal, la libertad frente a la determinación. Asumimos que si algo es libre, no puede tener reglas, o si algo es singular y único, no puede ser universal. Ajá. La fenomenología actúa como un catálogo meticuloso de todos los fracasos, de lo que él llama la conciencia ordinaria. Hegel no se para en un pedestal a decir, están todos equivocados. Claro, no es condescendiente. Para nada, al contrario, nos toma de la mano y nos hace transitar por estos fracasos lógicos para que veamos por nuestra propia experiencia cómo nuestras certezas más queridas colapsan bajo su propio peso. Hay un ejemplo en el documento que ilustra esta terapia a la perfección, y es el caso de la certeza sensible. Es un experimento mental impresionante. Sí, es muy revelador. La conciencia ordinaria, o sea, cualquiera de nosotros, en un día normal, asume que la forma más pura, rica y verdadera de conocer algo es captarlo de manera inmediata, sin pensar demasiado, sin usar conceptos abstractos. Ajá. Simplemente señalando algo individual. El esto, el aquí, el ahora. Suena irrebatible, ¿verdad? Yo toco esta mesa ahora, y esa es la verdad absoluta. Parece muy evidente, claro. Pero Hegel nos invita a poner esto a prueba. Imaginemos que es mediodía.
tomamos un pedazo de papel y escribimos nuestra supuesta verdad absoluta e inmediata en ese instante. El ahora es el mediodía. Ok. Esa es nuestra certeza incuestionable. Pero ¿qué pasa si guardamos ese papel en el bolsillo y lo volvemos a leer unas 12 horas más tarde en plena noche? Lo que pasa es que la verdad escrita se ha vaciado por completo. Resulta que la verdad se esfumó. Ese ahora que apuntaba a una realidad singular, inamovible y puramente inmediata, de repente se revela como una falsedad, porque el ahora ya no es el mediodía, es la noche. Exacto. Abstractos fracasa de una manera estrepitosa. Lo que Hegel nos demuestra con este truco casi de magia lógica es que en el instante mismo en que intentamos hablar, escribir o articular lo que experimentamos, inevitablemente terminamos usando conceptos universales. Es una trampa del lenguaje y de la mente. Sí, la palabra ahora o la palabra aquí resultan ser paradójicamente las cosas más universales del mundo, porque ahora se aplica a cualquier momento del día y aquí se aplica a cualquier lugar del planeta. Es como tratar de atrapar agua con las manos. Ante esto, el texto menciona que la conciencia entra en un estado de perplejidad, casi de desesperación, porque su supuesta verdad sólida de repente es humo. Exactamente, hay una crisis real, pero esa desesperación no es un callejón sin salida, es el motor necesario. El impulso. Si esa frustración obliga a la conciencia a evolucionar hacia formas más complejas de entender el mundo, la obliga a abandonar la fantasía de que puede conocer el mundo de forma pasiva e inmediata, y la empuja a avanzar hacia etapas superiores como la percepción y el entendimiento. Es un viaje constante de demolición y reconstrucción. Y a medida que la conciencia evoluciona, en el texto de Hebrard se da cuenta de algo crucial. No puede entender el mundo solo mirando objetos de forma pasiva. Así es. Y aquí hay un salto inmenso en el documento. Dejamos atrás la actitud teórica, que es simplemente observar como un científico frente a un microscopio, y pasamos a la actitud práctica. Al mundo real, digamos. Exacto. Es decir, pasamos a cómo el sujeto se ve a sí mismo actuando, deseando y existiendo en el mundo físico. Y aquí entramos al terreno de una de las ideas más famosas y citadas de la historia del pensamiento, la dialéctica de la autoconciencia, o como se la conoce en la cultura popular, la dialéctica del amo y el esclavo. Este es el punto donde la filosofía se vuelve profundamente psicológica y antropológica. La conciencia, al volverse autoconciencia, se da cuenta de que es un ser vivo, arrojado a un mundo lleno de cosas. Ajá. Su primer instinto básico es imponerse sobre ese mundo mediante el deseo. Pensemos en el hambre, consumes una manzana, la destruyes, te la comes y al hacerlo reafirmas tu propia existencia biológica. Claro, sobrevivir. Pero hay un límite enorme aquí. Destruir un objeto físico o comerse una manzana ofrece una satisfacción que dura unas horas. Un sujeto que quiere ser verdaderamente libre e independiente no puede encontrar una satisfacción duradera simplemente dominando objetos inanimados o la naturaleza básica. Necesita más. Necesita algo más profundo. Necesita que su independencia, su estatus como un ser humano libre que está por encima de los simples instintos biológicos, sea validado. Necesita reconocimiento. El famoso reconocimiento. Y el gran problema es que una manzana no te puede reconocer. Un perro o un caballo tampoco pueden darte el reconocimiento de un igual. Ese reconocimiento solo puede otorgarlo otra autoconciencia humana. Exacto, se necesita un espejo consciente, alguien que te mire a los ojos y diga, sí, tú eres un ser libre. Así es. Pero claro, cuando dos autoconciencias se encuentran por primera vez en la historia de la humanidad, no se sientan a tomar un café y a elogiarse mutuamente. Ojalá fuera así. Se produce un choque frontal. Cada conciencia, movida por su propio ego y deseo, intenta someter a la otra. Ambas buscan obtener ese reconocimiento vital, pero ninguna quiere darlo a cambio, porque darlo implicaría someterse. Claro. Así que se desata lo que Hegel describe como una lucha a muerte. Y al leer esto, uno podría preguntarse genuinamente por qué llegar a ese extremo. ¿Por qué arriesgar la propia vida, que es el requisito básico para existir, solo por una cuestión de prestigio y reconocimiento del otro? Es la pregunta fundamental que todos nos hacemos al leerlo. Y la respuesta que extraemos del texto es brillante. Arriesgar la vida es la única forma que tienen estos sujetos primitivos de demostrar que no son simples animales biológicos. ¡Wow! Un animal siempre va a priorizar la supervivencia. Siempre va a huir para salvar su vida.
El ser humano, en cambio, al arriesgar su vida por algo tan abstracto como el prestigio o el reconocimiento, demuestra que es capaz de poner un ideal por encima de su propia preservación biológica. Trasciende el instinto. Exactamente. Es una demostración de que son seres verdaderamente libres frente a las ataduras de la naturaleza. Pero claro, aquí es donde a Hegel le encanta darnos la vuelta y mostrarnos la paradoja. Hay un error de cálculo masivo en esta lucha a muerte. Un error fatal. Sí. Si la batalla llega hasta sus últimas consecuencias y uno de los dos combatientes muere, el vencedor se queda solo. Y un cadáver no puede otorgar reconocimiento. Obviamente no. El sujeto que gana acaba de destruir la condición misma de su éxito. Por lo tanto, para que este teatro tenga sentido, la lucha no debe terminar en la muerte física. Claro. Uno de los dos debe parpadear primero. Uno de los dos debe experimentar un terror absoluto frente a la muerte inminente y debe ceder por miedo a perder la vida. El que teme, el que finalmente se aferra a su existencia biológica y dice «no me mates», abandona la lucha por el prestigio y se somete convirtiéndose en el esclavo. Ajá. Y el otro, el que no parpadeó y estuvo dispuesto a morir, se erige como el amo absoluto. Y en un primer vistazo, bajo la lógica más básica, parece que el amo ha ganado la lotería del universo. Ha conseguido el reconocimiento unilateral que buscaba y además ahora tiene una persona que trabaja para él, que se encarga de lidiar con la dureza del mundo material para traerle los frutos ya procesados. Parece el trato perfecto. Pero como decías, la victoria del amo resulta ser una trampa espectacular. El amo queda atrapado en una posición de estancamiento total. Primero se vuelve completamente dependiente del esclavo. Sin él no sobrevive, porque ya no interactúa con el mundo real. Cierto. Y segundo, y más trágico filosóficamente, ¿qué valor tiene el reconocimiento que le da el esclavo? El amo obligó al esclavo a someterse, lo redujo a la categoría de casi una herramienta. Claro. Recibir el reconocimiento de alguien a quien tú mismo consideras inferior no satisface el deseo original de ser reconocido por un igual. Es un círculo vicioso donde la victoria del amo es totalmente estéril. Es como el típico jefe insoportable que se cree el rey del mundo en la oficina, pero el día que se cae el internet o renuncias a asistente, no sabe ni cómo encender la cafetera. Tal cual, es el ejemplo perfecto. Su supuesta superioridad es una ilusión gigantesca sostenida por el trabajo de otro. Y es justo aquí en este punto del texto donde la figura del esclavo toma todo el protagonismo. Ocurre una inversión de roles que es, sinceramente, una obra maestra del pensamiento. Paradójicamente, es el esclavo quien logrará la verdadera independencia. Así es. ¿Y cómo pasa esto? De ser el perdedor a ser el que realmente evoluciona. Es un proceso fascinante. El esclavo evoluciona por dos razones fundamentales. La primera es psicológica. Experimentó el terror a la muerte. Hegel dice que ese miedo profundo sacudió su ser entero. Disolvió sus certezas y lo liberó de la rigidez. Lo volvió flexible. Ajá. Pero la segunda razón, y la verdaderamente transformadora, es el trabajo. Es lo que el texto llama el trabajo formativo. Vamos a profundizar en ese concepto del trabajo formativo porque cambia toda la perspectiva. El amo, como decíamos, simplemente recibe el objeto, lo consume y lo destruye para su placer efímero. Sí. Pero el esclavo tiene una relación completamente distinta con el mundo. Él tiene que reprimir sus propios impulsos y deseos porque no puede comerse la cosecha o quedarse con lo que fabrica. Eso le pertenece al amo. Exacto. Así que se ve obligado a interactuar con la materia cruda del mundo, a darle forma con sus manos, a planificar, a trabajarla. Imaginemos a un alfarero moldeando arcilla o a un constructor levantando una casa piedra por piedra. Al transformar la materia, el esclavo deja una huella permanente en el mundo físico. Deja su marca, sí. Y cuando termina, da un paso atrás y mira su obra. En ese momento, el esclavo logra ver su propia inteligencia, su capacidad y su voluntad reflejadas en ese objeto exterior. Ya no es una idea abstracta de libertad, es un creador que ha transformado la realidad objetiva. Y ese es el momento clave. Al verse reflejado en el mundo que él mismo ha transformado a través de su esfuerzo, el esclavo adquiere una verdadera autoconciencia de su poder y su independencia. Se da cuenta de que la naturaleza no lo domina, sino que él domina la naturaleza a través del trabajo. Es una victoria tremenda.
Ahora si conectamos esto con el panorama general de la historia de la filosofía, esto representa un quiebre gigantesco con el pasado. Tomemos como contraste a René Descartes y su famosísimo «pienso luego existo». Claro, el otro gran pilar. Para Descartes, el ser humano alcanza la certeza de su propia existencia de manera completamente solitaria, encerrado en una habitación, dudando de todo a través del pensamiento puro, como si fuera una mente flotando sin cuerpo y sin necesidad del mundo exterior. Literalmente un individuo aislado en su propia burbuja mental. Exactamente. Y Hegel viene y destruye esa burbuja por completo. Para el idealismo absoluto de Hegel, plantear la libertad o la autoconciencia desde el aislamiento es una fantasía absurda. El ser humano es por definición un ser histórico y eminentemente social. No existimos en el vacío. Exacto. La libertad no es un regalito que nos viene preinstalado en el cerebro desde que nacemos. La libertad es un logro práctico arduo lleno de sudor y conflicto. Requiere forzosamente salir al mundo, requiere chocar con otros, requiere ese conflicto inicial, el miedo, la necesidad de reconocimiento. Y sobre todo requiere transformar la realidad material a través del trabajo duro y formativo. Es una visión profundamente activa de lo que significa existir. Nadie es libre en el vacío de su propia mente. Nuestra identidad se forja en la fricción constante con la materia y en la mirada del otro. Así es. Es un montón de información, así que vamos a recapitular un poco este viaje increíble que hemos hecho hoy a través del texto de Hebrard. Empezamos en medio de la crisis de la Ilustración, viendo cómo Hegel no se conformó con los límites del idealismo subjetivo de Kant, que nos dejaba aislados de la realidad. Ajá. Vimos cómo propuso este idealismo absoluto, un universo vivo donde la razón y el mundo son la misma sustancia en desarrollo. Luego abrimos la fenomenología del espíritu y nos sometimos a esa terapia conceptual para darnos cuenta de que nuestras certezas más simples, como señalar el aquí o el ahora, en realidad esconden una complejidad universal y que no podemos escapar de los conceptos. Un resumen perfecto. Y finalmente llegamos al núcleo antropológico con la dialéctica del amo y el esclavo. Comprendimos que el instinto de someter al otro por puro prestigio conduce a la U a un estancamiento total, a una dependencia patética. Totalmente. Mientras que la verdadera emancipación, el descubrimiento de nuestra fuerza y libertad real, nace paradójicamente en el esclavo, a través del sometimiento inicial que se sublima y se transforma mediante el trabajo formativo. Es poético, casi. Y lo más importante, estas no son solo teorías antiguas acumulando polvo. Tienen una resonancia enorme hoy. Nos enseñan a desconfiar de las respuestas fáciles, a entender que la realidad y nosotros mismos estamos en constante evolución histórica. Y a ver los conflictos y las contradicciones de la vida no como errores del sistema, sino como el motor necesario que nos empuja a crecer. Es una invitación espectacular a dejar de ver el mundo en blanco y negro y a entender las conexiones profundas que nos unen a nuestro entorno y a las personas que nos rodean. Y para ir cerrando esta exploración profunda, me gustaría plantear un pensamiento provocativo que surge de llevar estas ideas al extremo en nuestro presente. A ver, cuéntame. Si como argumenta de forma tan contundente Hegel, la verdadera autoconciencia y la libertad surgen del trabajo formativo, de esa capacidad de ensuciarnos las manos y transformar la materia para ver nuestro reflejo en el mundo, ¿qué sucede hoy con la inteligencia artificial y la automatización extrema? Esa es una extrapolación fascinante. Porque pensemos en esto. Si cada vez delegamos más ese esfuerzo creativo, ese trabajo de dar forma a las ideas, a algoritmos y máquinas que lo hacen por nosotros en segundos, y nosotros nos limitamos a sentarnos en la silla, pedir cosas con un clic y consumir el resultado final. Como los amos. Exacto. ¿No estamos cediendo la herramienta principal de nuestra evolución humana? ¿No corremos el riesgo de convertirnos en ese amo hegeliano estancado rodeado de comodidades, pero perdiendo la capacidad de forjar nuestra propia autoconciencia en el mundo real? Es un peligro muy real. Estamos construyendo un futuro donde las máquinas hacen el trabajo formativo y nosotros nos quedamos con una victoria estéril. Es un dilema tremendo. Si le quitamos el esfuerzo y la fricción al proceso de creación, quizás estemos eliminando la condición misma que, según Hegel, nos hace verdaderamente conscientes y libres. Es para quedarse pensando un buen rato, estoy seguro. Sin duda alguna deja mucho material para darle vueltas en la cabeza. Ha sido un viaje intelectual extraordinario.
Agradecemos profundamente a nuestra audiencia el tiempo dedicado a acompañarnos a desentrañar los laberintos del idealismo absoluto. La invitación queda abierta para que sigamos cuestionando nuestra realidad, desarmando nuestras certezas inmediatas y buscando siempre ese trabajo y reconocimiento que nos hace humanos. Hasta la próxima exploración profunda.